Son muchas las actrices turcas que conocemos al día de hoy, puesto que sus participaciones en las exitosas novelas turcas las hicieron reconocidas a nivel mundial, pero no todas destacan en este ámbito, y una de las actrices más reconocidas de Turquía es la hermosa Neslihan Atagul, que ha impactado a más de medio mundo por sus excelentes interpretaciones, las cuales dejan muchas expectativas en nosotros su audiencia, preguntándonos cuál será su nuevo proyecto. El último papel protagónico que esta bella actriz interpretó fue el de Nare Yelevi en la exitosa producción turca Sefirin Kisi o La hija del embajador. Es por eso que en este video te cuento todo lo que necesitas saber sobre esta bella actriz, cosas como qué edad tiene, si tiene esposo, dónde nació y demás datos que de seguro te encantará saber si eres seguidor o seguidora de esta gran actriz. Así que quédate hasta el final para enterarte todo sobre Neslihan Atagul. Neslihan Atagul nació el 20 de agosto de 1992 en Estambul, Turquía. Su padre fue Yasar Sener, quien se dedicaba a manejar buses y era de ascendencia circasiana. Su madre es de origen bielorruso y es ama de casa. Neslihan también tiene un hermano llamado İlkay Atagul. Neslihan tuvo una infancia bastante dura y llena de carencias económicas. Ella cuenta que a sus 8 años, luego de ver una película, le dijo a su padre que ella quería ser actriz y su padre le tocó la cabeza y le dijo "está bien hija", pensando que era solo un decir. Sin embargo, Neslihan sabía que el sueño de ser actriz podía volverse realidad, así que trabajó mucho para poder comprarse un vestido y buscar algún lugar donde actuar, ya que nadie confiaba en que eso podría hacerse realidad. Unos años después llegó a sus manos el número de teléfono de una agencia de talentos en Estambul. Ella, llena de emoción, los llamó y le dijeron que pronto le avisarían para pasar un casting. Sin embargo, tuvieron que pasar 6 meses para que Neslihan tuviera una cita. En su inocencia de niña, compró un vestido nuevo con el dinero que había ahorrado. Convenció a su madre para que la acompañara, diciéndole que ya iba a trabajar como actriz, pero solo fue un casting donde Neslihan demostró todos sus dotes actorales para la agencia de talentos Erberg Agency, donde firmó un contrato para actuar en un comercial en el año 2005. Un año después, en el 2006, debutó como actriz en la película Il Haraf, donde da vida a la Dulce Bahar, papel por el que ganó su primer premio en su carrera, premio en la categoría de Joven Actriz Prometedora. Este mismo año, Neslihan obtuvo su primer papel en una serie, la cual se llamaba Yaprak Dökümü o La Familia, donde dio vida a Denise. En el año 2011, esta joven actriz dio vida a Pinar en la serie Janin Baban. Luego, entre el año 2011 al 2013, interpretó a Sirin Bakirci en la novela turca Hayat Devam Ediyor o La vida continúa, serie en la que Neslihan dio vida a Sirin y ganó gran reconocimiento. Por ese motivo, para el 2012, Neslihan obtuvo su primer papel protagónico en la película Araf, donde interpreta a Sera. Es aquí donde el boom para la bella Neslihan Atagul estalla, pues en este año es elogiada por grandes representantes del cine, haciéndola acreedora de distintos premios como Mejor Actriz, Mejor Actuación y Mejor Actriz Más Joven. Del año 2013 al 2014, y habiendo sido tan reconocida, Neslihan obtuvo su primer papel protagónico en una novela turca, y esta fue Entre dos amores, donde dio vida a Neriman Solmaz, una joven huérfana de madre que está comprometida desde muy pequeña con un hombre llamado Sinasti, al que cree amar porque lo conoce desde que son niños, pero conocerá a Majid Arkaoglu, un hombre que la deslumbrará y del cual se enamorará poco a poco. Esto causará un conflicto entre Sinasi y Majid. Esta serie fue un gran éxito en Turquía y finalizó en el 2014. Del año 2015 al 2017, nuestra bella actriz interpretó uno de los papeles más importantes hasta ahora,
pues este le llevó a ser la famosísima actriz que es hoy en día. Nihan Sezin fue el personaje al que dio vida Neslihan en la famosa novela turca Kara o Amor Eterno, una serie de drama y romance, donde Nihan es una joven de clase alta que de manera casual conoce a Kemal, interpretado por el galán turco Burak Özçivit, un tímido joven de clase media, del cual se enamora a primera vista. Sin embargo, este amor será imposible por la diferencia de clases sociales, pero los dos buscarán la manera de estar juntos. Lamentablemente, debido a un secreto familiar, Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kuzguoglu, el antagonista de esta increíble novela. La novela Amor Eterno fue tan exitosa que llevó a sus actores a ganar y ser nominados a varios premios a nivel mundial. En el caso de Neslihan, fue ganadora a 4 premios en las categorías de Mejor Actriz de Serie Dramática y Mejor Actriz. Del 2019 al 2021, Neslihan regresó a las pantallas con la exitosa novela turca Sefilin Kisi o La hija del embajador, dando vida a Nare Yelevi, una joven que está enamorada completamente de Sanjar y que al cumplir su mayoría de edad es abusada por su hermanastro, y al ver que esto no le importa a su padre, decide irse con Sanjar y casarse con él, pero este la rechaza al darse cuenta de que ella no era virgen, y cuando Nare le cuenta qué le pasó, lamentablemente Sanjar no le cree, dejando a Nare desolada y humillada por los seres que más amó. De esa forma, Nare toma la fatal decisión de lanzarse de un acantilado hacia el vacío para terminar así con sus penas, pero no resultará como ella pensaba, pues vivirá y tendrá una hija quien será su mayor consuelo y su mayor razón de seguir viviendo a pesar de todo lo trágico que ya le ha sucedido. Neslihan, por su gran actuación en esta serie, también ganó el premio a Mejor Actriz. Sin embargo, a mitad de la serie, Neslihan anunció su retirada de la serie por problemas de salud, ya que sufría del síndrome del intestino permeable, un mal que necesitaba su reposo absoluto, y se vio obligada a dejar la serie porque le exigía bastantes horas de grabación al día, algo que no podía hacer ya que el médico se lo había prohibido. De esa manera, Neslihan y Nare se despidieron de La hija del embajador, dejando el corazón partido de todos sus seguidores a nivel mundial. Con respecto a su vida sentimental, Neslihan empezó a salir con su coprotagonista de la novela Entre dos amores en el 2013, y desde entonces Neslihan y Kadir tuvieron una relación un poco tormentosa, sobre todo cuando Neslihan empezó a grabar la serie Kara al lado de Burak Özçivit, del cual de forma muy notoria Kadir sentía celos, hasta que en noviembre del 2015 los actores se comprometieron. Sin embargo, en enero del 2016 sucedió algo inesperado para Neslihan, y fue el fallecimiento de su padre, con quien lamentablemente no había tenido una buena relación desde hace muchos años. Esto debido a que su padre no estaba de acuerdo con la carrera de Neslihan, ya que él era un hombre de mente muy cerrada y no aceptaba que su hija tenga que tener una pareja distinta en cada serie, así sea en la ficción. Por ese motivo, Neslihan se alejó de su padre, pero siempre lo quiso y recordó que fue el primero en decirle "está bien, hija" cuando decidió ser actriz. Meses después, en julio del 2016, Neslihan y Kadir se casaron, ante la decepción de toda Turquía, puesto que la gran mayoría de los fans de Kara querían y anhelaban que Neslihan Atagul y Burak Özçivit sean pareja en la vida real, esto debido a la gran química que ambos transmitían a través de la pantalla, algo que no solo era notado por los seguidores de la serie, sino también por Kadir Doğulu y Fariye Evgen, que era la novia de Burak Özçivit en aquel momento. Estos problemas de celos crecieron tanto que hoy en día Neslihan, Burak, Kadir y Fariye son prácticamente enemigos, y a pesar que todos ellos son grandes actores, por esta rivalidad no se les volverá a ver trabajando juntos. A pesar de todos los problemas de celos que en más de una ocasión ha mostrado el esposo de Neslihan, ambos siguen juntos y se muestran felices. Al parecer, mientras pasa el tiempo, su relación se hace más madura y los celos de Kadir son cada vez más controlados. Hace una semana atrás, la bella actriz se dispuso a ver junto a su esposo la serie Ashkin Tarifi,
en la cual su esposo es protagonista. En el primer episodio vemos que se ve una escena donde Kadir, quien interpreta a Firat Karasu, besa a la actriz Serra Ritu, quien interpreta a Na Soyluer en dicha serie. La reacción de Neslihan al ver esta escena romántica fue una bomba para la prensa y el internet, hasta el punto que sus nombres estaban entre los temas de tendencia en Google Turquía. Muchos pensaron que fueron celos, pero no, todo lo contrario. Neslihan demostró su madurez, tomándose a bien la escena, ya que ella entiende que este es el trabajo de su esposo, que así lo conoció y que probablemente bese a otras mujeres por toda su vida, ya que es parte de su trabajo. Aunque suene duro, ambos son actores y esto será algo que ambos tendrán que aguantar. Así que por el bien de su matrimonio, Kadir tendrá que empezar a madurar y dejar que Neslihan pueda trabajar de forma tranquila en cada nuevo proyecto que tenga, porque claramente después de su salida de La hija del embajador, esperamos con ansias que vuelva a las pantallas con alguna espectacular serie. Y esta fue la biografía, carrera y vida personal de nuestra querida Neslihan Atagul. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides que puedes compartir este video con tus amigos en tus redes sociales favoritas. Además te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te muestro cómo lucían los actores de La hija del embajador cuando eran jóvenes. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Noti Novelas.